La música en la recepción de mi boda era suave, pero la voz que la atravesaba era aguda y llena de incredulidad. Un hombre distinguido con uniforme de capitán de la marina se levantó de la mesa principal con la mirada fija en mí. «Esas cicatrices», dijo, con la voz apenas temblorosa para que yo lo oyera. «Estuve allí en Túnez. Eras el agente a cargo del equipo del embajador. Eras Spector». En ese momento vi cómo el rostro de mi padre palidecía y su boca se abría en una grotesca expresión de asombro. El mundo pareció detenerse, pero 30 minutos antes, ese mismo silencio se sentía cargado con un significado diferente. Intentaba deslizarme por la recepción para sentirme como una novia, pero lo único que sentía eran las escaleras, que me eran familiares. Los invitados no miraban mi vestido, miraban la piel con cicatrices y textura en el lado izquierdo de mi cara y cuello. Entonces, un agarre férreo en mis brazos me detuvo. Era mi padre, Robert, un hombre que creía que las apariencias eran más valiosas que la verdad. Me llevó a un pequeño rincón, con una sonrisa tensa y furiosa. Su voz era un susurro venenoso dirigido solo a mí. «Por Dios, Anya, ¿no puedes maquillarte más?», siseó, mirando a los invitados. «Estás incomodando a la gente. Ve a la suite nupcial y quédate allí hasta el corte del pastel». Ni siquiera tuvo la decencia de mirarme mientras me daba el golpe final. «Estás avergonzando a esta familia». Las palabras me cayeron como piedras, como siempre. Era la misma vergüenza que sintió cuando elegí una carrera en el gobierno en lugar de un bufete de abogados. La misma vergüenza cuando llegué a casa con el pelo corto y la mirada dura. Mi hermano menor, Leo, un alma bondadosa que siempre intentaba defenderme en medio de la tormenta, vino corriendo. Vio mi expresión y abrió la boca para hablar, pero nuestro padre lo silenció con una mirada fulminante que había funcionado durante 20 años. Leo se desanimó, y yo solo negué levemente con la cabeza. No era su batalla. Pensaba que yo era una desgracia, una muñeca rota que debía esconder en su cuadro perfecto. No tenía ni idea de que solo intentaba avergonzarme delante del único hombre en la tierra que sabía exactamente cómo me hice estas cicatrices. Para entender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desatarse, hay que comprender las dos vidas que vivía. Mi padre, Robert, un promotor inmobiliario que veneraba la imagen pública, disfrutaba ser el centro de atención en las cenas familiares. Recuerdo uno, como un año antes de la boda, con el aire impregnado de olor a pollo asado y una condescendencia despreocupada. Levantó su copa de vino, con una sonrisa de satisfacción en los labios, para brindar por el reciente ascenso de mi primo a gerente regional en una empresa de marketing de nivel medio. «Por la verdadera ambición», declaró, y sus palabras resonaron con una comparación tácita dirigida directamente a mí. La mesa estalló en aplausos corteses. Más tarde, cuando hubo un silencio en la conversación, mencioné discretamente que me transferían a un nuevo puesto. Ni siquiera levantó la vista del plato. Simplemente hizo un gesto de desdén con la mano, como si espantara una mosca molesta. «Otro trabajo aburrido en la embajada, supongo», suspiró. La imagen de la decepción paternal, tramitando papeles para algún burócrata en un país del que nadie ha oído hablar. Luego se volvió hacia mi madre, una mujer que hacía tiempo que había decidido que la paz era preferible a la justicia, y dijo: «Intenta no ser tan intensa, querida. Es impropio de una dama». Asentí. El ardor familiar de la injusticia, un dolor sordo en el pecho. Fue entonces cuando usó el apodo que me había puesto al incorporarme al Departamento de Estado, un nombre que resumía a la perfección mi lugar en su mundo: la postal. Porque, como le encantaba decirle a la gente, lo único que recibían de mí eran postales ocasionales y vagas de lugares supuestamente sin importancia. Era su manera de reducir mi vida, mi carrera, mi propia existencia a un frágil trozo de cartón con una bonita imagen. No tenía ni idea. La verdad era que no estaba moviendo papeles. Estaba en Túnez, y era el agente a cargo del Servicio de Seguridad Diplomática, DSS,
Mi trabajo era proteger al embajador estadounidense, una responsabilidad que no era nada aburrida. Recuerdo una sesión informativa previa a la misión particularmente tensa. Mi equipo se reunió alrededor de un mapa satelital en una sala segura, con el zumbido sordo de los servidores y la ansiedad contenida. No hablábamos de clips ni archivadores. Hablábamos de vectores de amenaza, refuerzo de vehículos y el plan de emergencia para el peor escenario posible. Mi mundo era de riesgos calculados y vigilancia constante, un mundo donde un solo error podía tener consecuencias devastadoras. Y entonces ocurrió el peor escenario posible. Una explosión repentina y ensordecedora sacudió la embajada. La onda expansiva destrozó las ventanas y lanzó una columna de humo y escombros al aire. Un VBID, un artefacto explosivo improvisado transportado por un vehículo, había atravesado el muro exterior. En el caos resultante, no había tiempo para el miedo ni margen para la vacilación. Mi entrenamiento tomó las riendas. Recuerdo dar órdenes con voz tranquila y firme en medio de los gritos y el zumbido en los oídos. Recuerdo haber protegido al embajador con mi propio cuerpo. El calor del fuego me abrazaba la piel mientras coordinaba nuestra defensa. Mantuvimos la posición, mi equipo y yo, hasta que llegó la Fuerza de Reacción Rápida, FCR, de los Marines. De ahí me quedaron las cicatrices, esas que a mi padre le parecían tan vergonzosas. Mi hermano menor, Leo, un estudiante de posgrado con una mente aguda y un sentido de empatía aún más agudo, siempre sospechó que mi vida era más de lo que dejaba ver. Él era el único que me hacía preguntas reales, preguntas que jamás podría responder. Desconocía los detalles, claro, pero me conocía. Sabía que yo no era la postal. Era mi aliado silencioso, mi apoyo silencioso, la única persona de mi familia que me veía, que realmente me veía, incluso cuando no sabía que miraba. Él era quien me escribía a altas horas de la noche solo para decirme que pensaba en mí, solo para recordarme que no estaba completamente sola en el mundo. Mi padre medía el éxito en apretones de manos y titulares. Mi mundo lo medía en latidos y supervivencia. Durante años, mantuve esos mundos separados para protegerlos, pero después de sus palabras en mi boda, me di cuenta de que no los estaba protegiendo. Lo estaba protegiendo de una verdad que no merecía. Tras las palabras de mi padre, no me retiré avergonzada a la suite nupcial, como me había ordenado. Me alejé, con paso tranquilo y pausado, y encontré un rincón tranquilo con vistas a la pista de baile. La ira no era intensa ni descontrolada, era una furia fría y esclarecedora. Durante toda mi vida, él había marcado las condiciones de mi compromiso, definiendo mi valor. En su escala superficial, y encontrándolo cada vez más deficiente, los constantes despidos, el apodo despectivo, el puro agotamiento de ser invisible. Todo se condensó en un único punto de claridad. Estaba harta de seguir sus reglas. Recorrí la sala con la mirada, y fue entonces cuando lo vi. El capitán David Reed, primo lejano de mi nuevo esposo, a quien apenas había conocido antes de la ceremonia. Pero lo reconocí de otra vida, no de una reunión familiar, sino de una reunión informativa de alto nivel de las fuerzas conjuntas en una sala segura y sin ventanas, hacía 3 años. Entonces, era un comandante, un hombre con autoridad absoluta. Aquí, fuera de contexto, con un vestido de novia y el pelo suelto, no había hecho la conexión. Solo veía a una novia. Y en ese momento, comprendí el sistema al que servía, un sistema basado en el honor. Y el reconocimiento oficial del sacrificio estaba presente en esta sala. Era una autoridad que mi padre no podía negar. Esto no sería una confrontación emocional, sería una corrección de procedimiento. Con mi decisión tomada, una extraña calma me invadió. Me acerqué al DJ de la boda, un joven que parecía algo intimidado al acercarme. Le di una cálida sonrisa de novia y le hice una simple petición. Le expliqué que teníamos un distinguido invitado militar y que me gustaría dedicar un momento a honrar su servicio durante los brindis formales. Para todos los demás, parecería un gesto patriótico y generoso. Para mí, fue la creación de una plataforma formal, un escenario donde la verdad podía presentarse como un hecho irrefutable.
Luego, encontré a mi hermano Leo, con el rostro aún nublado por la preocupación por mí. Le puse una mano en el brazo, en voz baja pero firme. «Necesito que hagas algo por mí», dije, mirándolo a los ojos. «Asegúrate de que papá esté de pie junto a la mesa principal durante los brindis. Solo dile que el fotógrafo quiere una foto familiar perfecta allí». Leo me miró y debió ver la dureza de mi mirada. Al comandante, no a la hermana. No hizo ninguna pregunta. Él solo asintió, convirtiéndose en mi apoyo táctico involuntario. Estaba posicionando mi objetivo perfectamente para el radio de la verdad. Mi padre era experto en librar batallas emocionales en la sala. Pero esto no era la sala. Era un evento formal y estaba a punto de introducir un protocolo que no entendía. Creía ser el invitado de honor. En realidad, era objeto de un informe formal. El tintineo de copas se fue apagando poco a poco a medida que comenzaban los brindis. Mi padre, Robert, se ubicó en la mesa principal, justo donde Leo lo había colocado con tanta habilidad. Sonreía radiante a la multitud, absorbiendo la atención como una planta hambrienta al sol. Su discurso fue justo lo que esperaba, una obra maestra de superficialidad. Habló extensamente sobre la maravillosa unión de dos familias prominentes, sobre las oportunidades de negocio que representaba este matrimonio y sobre el brillante futuro de su nuevo yerno. Fue una actuación, una narrativa cuidadosamente elaborada, diseñada para elevar su propio estatus ante los ojos de sus invitados. Mencionó mi nombre solo una vez, una referencia pasajera a mi querida hija Anya antes. Pasó a contarme una anécdota sobre un partido de golf que había jugado recientemente con el padre del novio. Yo estaba allí con mi vestido de novia, un elemento de su producción. Mientras hablaba, no solo oía sus palabras, oía el eco de 1000 momentos como este. Vi el proyecto de la Feria de Ciencias que se perdió por una cena con clientes, la graduación universitaria a la que llegó tarde, las innumerables veces que mis logros fueron recibidos con una palmadita distraída en la cabeza antes de que cambiara de tema a algo que realmente importaba, él mismo. Finalmente levantó su copa, el brindis concluyó oficialmente y la sala se llenó de un cortés aplauso para un hombre al que consideraban un padre orgulloso. Entonces llegó mi turno. Caminé hacia el micrófono con movimientos tranquilos y pausados. La sala volvió a quedar en silencio, esperando lágrimas o un discurso emotivo y sin aliento de la feliz novia. Agarré el soporte del micrófono con firmeza. «Gracias, papá». Comencé, con una voz clara y uniforme que se oía con facilidad en la silenciosa sala. «Sobre el tema del servicio, me alegra mucho que lo hayas mencionado. Tenemos un oficial condecorado con nosotros esta noche». Me giré y señalé al hombre uniformado sentado al frente, el capitán David Reed. Hice una pausa, dejando su nombre en el aire. «Capitán, en nombre de todos los presentes, gracias por su servicio». Una oleada de respetuosos aplausos recorrió la sala. El capitán Reed, con aspecto ligeramente sorprendido de ser señalado, se levantó para hacer un breve y humilde gesto de reconocimiento. Era un hombre acostumbrado al protocolo y esto formaba parte de él. Pero al levantarse, sus ojos se encontraron con los míos. Estaba a solo unos metros de distancia, bañado por la suave luz de las luces de recepción. Vi el momento exacto en que su amable sonrisa social se desvaneció. Sus ojos se abrieron ligeramente, con un destello de incredulidad en su rostro. El profesionalismo en él tomó el control, enderezando su postura casi imperceptiblemente mientras su cerebro procesaba una realidad imposible. La sala quedó en completo silencio, percibiendo el cambio de energía. Ignoró el micrófono frente a él. Dio un paso hacia mí, en voz baja, pero con una autoridad que exigía atención. «Agente Sharma». El nombre se desplomó en el silencio como una piedra. Vi cómo la radiante sonrisa de mi padre flaqueaba, una grieta en su fachada perfecta. La mirada del capitán estaba fija en la mía, viendo más allá del vestido, más allá de la boda, hacia un recuerdo de fuego y caos. «El asedio de Túnez», continuó.
con la voz cada vez más fuerte. Tu indicativo era espectro. Se tocó suavemente la mejilla, un gesto fantasmal. Yo era el comandante de la fuerza de tarea conjunta que supervisó la evacuación. Oímos la conversación por radio. Lo oímos todo. Dio otro paso. Su voz, ahora llena de una reverencia que silenció cada respiración en la sala. Mantuviste la línea durante 2 horas después de que tu posición se viera comprometida. Las comunicaciones se habían cortado. El perímetro estaba abierto. Creímos que te habíamos perdido. Su mirada se desvió hacia un lado de mi cara, hacia las marcas que mi padre encontraba tan vergonzosas. Su expresión se suavizó con profundo respeto. «Esas cicatrices», dijo, bajando la voz de nuevo. «Te las hiciste sacando al embajador Collins del vehículo en llamas después de que el bebé explotara». Finalmente se apartó de mí y se dirigió a la sala atónita, con la voz resonando con la claridad de una citación oficial. «La mujer que conocen es Anya», anunció, mientras sus ojos se posaban en mi padre entre la multitud. «Es conocida en otros círculos como la agente que defendió sola a un embajador y recibió la medalla al heroísmo del Departamento de Estado por sus acciones». Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. Mi padre estaba paralizado, su rostro convertido en un grotesco lienzo de conmoción y humillación pública. La narrativa que con tanto cuidado había construido durante toda su vida, aquella en la que él era el patriarca y yo la postal decepcionante e insignificante, había quedado completamente destruida. Los invitados ya no miraban mis cicatrices con lástima. Miraban a mi padre con un desprecio gélido y creciente. A sus ojos se había convertido en lo que más temía: un tonto. El capitán se volvió hacia mí. No me ofreció un abrazo ni un apretón de manos. Simplemente me dedicó un gesto de respeto, una señal de profundo respeto entre 2 profesionales que habían visto lo peor del mundo. Fue un reconocimiento que me colocó en un mundo de honor que mi padre jamás podría alcanzar. Durante 20 años, la voz de mi padre había sido la más fuerte de mi vida, pero en 30 segundos fue silenciada por una verdad que él no pudo ocultar, pronunciada por un hombre que encarnaba el honor que solo fingía tener. El silencio que mi padre dejó a su paso fue más profundo que cualquiera de sus estruendosos discursos. No hubo una salida dramática, ni una confrontación final. Él y mi madre simplemente desaparecieron de la recepción. Se evaporaron en la noche, su posición social se desvaneció ante sus ojos, incapaces de soportar los cientos de ojos que ahora los veían tal como eran. El espacio que dejaron libre se llenó de inmediato, no con el peso sofocante de las obligaciones familiares, sino con una calidez y un respeto que nunca había conocido. Mis nuevos suegros me rodearon con rostros de asombro. Los invitados que antes me habían dedicado miradas de lástima, ahora se acercaban con silenciosa reverencia, haciendo preguntas tímidas sobre mi trabajo, con palabras impregnadas de un respeto completamente nuevo para mí. Mi esposo no dijo ni una palabra, simplemente me tomó la mano, agarrándome con firmeza, con un brillo de orgullo en los ojos que me hacía sentir como si volviera a casa. Al otro lado de la habitación, vi al capitán Reed hablando en voz baja con mi nuevo suegro. Mi suegro, un hombre amable que siempre había sido amable conmigo, me escuchaba con lágrimas en los ojos. Me miró fijamente y asintió, una promesa silenciosa de que en esta familia mi historia sería honrada. Mis cicatrices serían entendidas no como imperfecciones, sino como medallas. Por primera vez en mi vida, no era una nota al pie en la historia de nadie. Yo era la historia. Y finalmente me celebraban por la mujer que realmente era, no por la hija que se suponía que debía ser. 6 meses después, el vestíbulo de mármol del edificio del Departamento de Estado parecía menos un lugar de trabajo y más un santuario. Vestía un elegante traje profesional, esperando a mi hermano. El equipo táctico estaba guardado, pero la sensación de propósito persistía. Cuando Leo llegó, tenía una expresión preocupada.
Encontramos una pequeña cafetería y, después de pedir, por fin me contó qué le pasaba. Papá llamó, dijo, negándose a mirarme a los ojos. Dejó un mensaje de voz largo y confuso. Era todo sobre él, por supuesto, sobre lo humillado que estaba, sobre cómo la gente lo trataba de forma diferente. Leo finalmente levantó la vista, con expresión firme. Lo borré, Ana. No merece hablarte hasta que entienda lo que es una verdadera disculpa. Extendí la mano por encima de la mesa y le apreté la suya. Una oleada de gratitud me invadió. Ya no era solo mi hermano pequeño. Era mi aliado más fiel, el guardián de una parte que aún estaba aprendiendo a habitar. Nuestro almuerzo no era solo para nosotros dos. Unos minutos después, se nos unió mi colega Marcus, un ex-marine con un ingenio mordaz tan agudo como su puntería. Se sentó en la cabina y le dio una palmadita a Leo en el hombro como a un viejo amigo. Los tres nos pusimos a tono. La conversación fluyó con naturalidad, pasando de la tesis de posgrado de Leo a una anécdota divertida de nuestro último ejercicio de entrenamiento. Marcus se volvió hacia mí con una sonrisa en el rostro. ¿Ya decidiste dónde quieres que se ubique tu nuevo equipo? Los altos mandos están listos para dar el visto bueno en cuanto des la orden. Mi ascenso a jefe de seguridad era oficial. Estaba ocurriendo. Allí, en ese café ruidoso, mis dos mundos, el profesional y el personal, finalmente se fusionaron en un solo espacio cohesionado, construido no sobre la base de la sangre, sino sobre la base del respeto incondicional. Mientras nos preparábamos para irnos, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un correo electrónico. El nombre del remitente me dejó sin aliento por un instante. Robert. El asunto eran dos simples palabras. Lo siento. Sentí que Leo y Marcus me miraban, pero levanté una mano, necesitando afrontar esto sola. Lo abrí. La primera línea decía: no tenía ni idea de lo que estabas pasando. Dejé de leer. Claro que él no tenía ni idea. Nunca preguntó. Nunca me vio el tiempo suficiente para siquiera intentar comprender. Lamentaba las consecuencias que enfrentaba, no el dolor que había causado. No sentí rabia. No sentí necesidad de venganza. Sentí una silenciosa sensación de cierre. Miré el correo electrónico un buen rato. Ese fantasma digital de una relación que ya no me correspondía arreglar. No lo borré. No respondí. Simplemente pulsé el botón de archivar. La notificación desapareció de mi pantalla. Mi paz ya no dependía de su absolución. Era mía, ganada y pagada. Levanté la vista del teléfono y le sonreí a mi hermano y a mi amigo, mi verdadera familia. Luego me di la vuelta y caminé con ellos de vuelta al edificio donde se forjaba mi verdadero legado. Mi padre me enseñaba a diario que las cicatrices debían ocultarse con vergüenza. Aprendí que algunas cicatrices no son testimonio de lo que te hicieron, sino de lo que te negaste a entregar. Si alguna vez has tenido que luchar en silencio, cuéntanoslo en los comentarios. Aquí tu servicio siempre es reconocido.